gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Como se puede ver en el título, voy a hablar de hipotiroidismo, un enfoque en patología clínica. Antes de comenzar, quiero pues explicar un poco la elección del tema. Parece ser un tema muy básico, un tema que como médicos veterinarios ya deberíamos de manejar de manera generalizada, pero recientemente en las pláticas de RMVet hubo ciertas preguntas básicas muy repetitivas en todo el curso de endocrinología. Entonces, por eso decidí tomar este tema como para hacer un resumen, una recapitulación y tener como todas esas dudas básicas, como que ya aclararlas y poder realizar el diagnóstico de manera oportuna. Bueno, vamos a hablar un poquito de generalidades de la tiroides, de la enfermedad y ya posteriormente vamos a llegar al punto del diagnóstico, que yo creo que es la parte que nos interesa a todos. Bueno, como parte de las generalidades, la tiroides está formada por dos lóbulos, que está a la mitad del cuello, y los lóbulos se extienden a los laterales de la tráquea. Tenemos la unidad funcional de la tiroides, que es el folículo. En este esquema que realicé, no representa ninguna tinción, solo representa cómo están acomodadas las células de forma circular, y adentro tenemos el coloide, y este principalmente contiene la tiroglobulina. Es un dímero de glicoproteína que sirve como reservorio para la síntesis de hormonas tiroideas. Y entre estos folículos están las células parafoliculares, y estas sintetizan y secretan la calcitonina, que viene con el metabolismo del calcio, lo cual no es motivo de esta práctica. Luego, ¿cuál es la función de la tiroides? Producir y secretar T4 y en menor medida T3. Acá tenemos los esquemas de cómo es la T4, que es tetrayodotironina o tiroxina, y la triyodotironina o T3, que vemos que lo único que cambia es la cantidad de yodo presente en la molécula, y acá también tenemos la T3 inversa, que el yodo en vez de estar aquí, está por acá. No vamos a entrar en detalles de síntesis y de estas cuestiones bioquímicas que son muy aburridas y no tienen como tal relevancia en el diagnóstico. Bueno, menos del 1% de la T4 y de la T3 se encuentra de forma libre. El resto se encuentra unido a proteínas. ¿A qué proteínas? A la globulina de unión o globulina figadora de tiroxina. Pongo los dos nombres porque así viene reportado en la literatura de las dos formas. O TBG, la prealbúmina de unión a la tiroxina, o TBPA, la albúmina y algunas otras lipoproteínas plasmáticas. La primera es la principal, y como dato curioso, esta se encuentra ausente en los gatos. Las formas libres son las que entran a las células y producen su efecto y tienen un mayor efecto en la retroalimentación o feedback negativo en la secreción de TSH. Ahorita vamos a ver lo del eje. Bueno, aparte, entre las dos, la que tiene mayor efecto en el feedback es la T3. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Bueno, estas se unen a receptores nucleares e influyen en la expresión de múltiples genes que codifican para enzimas reguladoras. Regulan procesos metabólicos, influyen en la concentración y actividad de enzimas, influyen en el metabolismo de sustratos, vitaminas, minerales, secreción y degradación de otras hormonas, y también la respuesta de los tejidos blancos de estas hormonas. Así como de manera general, estimulan la calorigénesis, síntesis de proteínas, enzimas, metabolismo de carbohidratos, lípidos, tienen un efecto cronotópico e inotrópico positivo en el corazón, incrementan el número de receptores beta adrenérgicos y mejora la respuesta a las catecolaminas. Son necesarios para el el impulso hipóxico e hipercápnico en los centros respiratorios, estimulan la eritropoyesis y estimulan el recambio de hueso. Eso es como de manera general. Ya, vemos que las hormonas tiroideas están como involucradas en todo el metabolismo y casi o prácticamente en todos los tejidos del organismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Pues es la deficiencia de estas hormonas activas, ¿no? Las que ya les mencioné, triyodotironina o tiroxina, que se conocen como T3 y T4.
por su defecto en cualquier altura del eje hipotálamo hipófisis tiroides, que es más o menos lo que ya vimos acá con las adrenales, pero acá tenemos la tiroides. Tiene una baja prevalencia, al igual que el hiperadreno, de 0.2 a 0.8, y esto va a depender del país, de la región y de múltiples factores. Hay incidencias un poquito más altas en los artículos de hasta 2.4, 2.8, pero ellos asumen que este cambio en esta incidencia se debe a la población del hospital. Bueno, tenemos aquí el hipotálamo que secreta la TRH u hormona liberadora de tirotropina. Esta estimula la producción en la hipófisis de la TSH u hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, son sus dos nombres que tiene. Y esta TSH es la que estimula principalmente en la tiroides la producción de hormonas tiroideas. También la tiroides tiene un mecanismo autorregulatorio y esta producción de hormonas es totalmente dependiente del consumo de yodo en la dieta. Bueno, esta T4 principalmente se desioniza de manera periférica y tenemos la T3, que era lo que les comentaba, que tiene un mayor efecto en la retroalimentación o feedback negativo en la tiroide, en el hipotálamo o en la hipófisis para la liberación de TRH o TSH respectivamente. Bueno, principalmente el hipotiroidismo se debe a disminución de la producción en la tiroides, que esto sería el hipotiroidismo primario adquirido. Bueno, acá está, ¿no? Adquirido el primario y representa la mayoría de los casos, y este se debe a tiroiditis linfocítica, que es una enfermedad autoinmune o inmunomediada, atrofia idiopática y en muy raros casos a neoplasias agresivas de tiroides, y también se puede deber a disminución de la producción de TRH y de TSH por parte de la hipófisis o del hipotálamo por diferentes alteraciones en el tejido. Pero estos representan el menos del 5% juntos de los casos de hipotiroidismo. O sea, existen, pero son muy raros. El congénito es por hipoplasia o aplasia de la tiroides o dishormogénesis, o sea, no se producen correctamente las hormonas desde el nacimiento, y esto provoca enanismo no proporcionado y se observa de manera frecuente en los Fox Terrier y Rat Terrier como un rasgo autosómico recesivo. Otras causas de hipotiroidismo primario es la deficiencia de yodo en la dieta, la cual es rara en medicina veterinaria, y el iatrogénico por resección quirúrgica de la tiroides por neoplasias agresivas, y en el tratamiento supresor de la tiroides. Bueno, vamos a hablar básicamente del hipotiroidismo primario asociado a estas dos enfermedades, atrofia idiopática y tiroiditis linfocítica. La atrofia idiopática está caracterizada por un reemplazo del parénquima del tejido con una mínima evidencia de infiltrado inflamatorio. Pero existe la controversia que si se trata de una enfermedad diferente o es la misma enfermedad de la tiroiditis, pero en un estado terminal o muy avanzado, en la que ya no se observa la inflamación, solo observamos la consecuencia de la misma. La tiroiditis linfocítica es un infiltrado difuso de linfocitos, macrófagos y plasmocitos. Inicialmente se observan las células foliculares como en el dibujito que les presenté al principio, de forma cuboidal, y posteriormente se observan de forma columnar por el estímulo de la TSH. Al recordar que si se producen menos hormonas tiroideas, disminuye este feedback y va la hipófisis, bueno, hipotálamo, hipófisis, tratar de compensarlo secretando más TSH. También se observa la membrana basal más gruesa y progresivamente este tejido se va reemplazando por tejido conectivo fibroso. Es un curso lento de la enfermedad y los signos clínicos se observan hasta que el 75% del tejido ha sido destruido. Encontrar evidencia de tiroiditis linfocítica, ya sea mediante la determinación de anticuerpos o por el estudio de histopatología, no implica per se hipotiroidismo, porque puede estar el tejido inflamado, pero la producción de hormonas tiroideas alcanzan para todo el metabolismo del organismo. Esto
es como al principio de la enfermedad y posteriormente, ahora sí, ya con las hormonas disminuidas, ya se considera hipotiroidismo. Bueno, la predisposición por raza está reportada en múltiples artículos y en múltiples razas, pero hay diferentes criterios diagnósticos en los diferentes hospitales y en los diferentes países. También hay problemas de parcialidad asociados a los hospitales. Esto quiere decir que si un hospital es de especialidades, la población es diferente a la población general de perros en el país o en la región. La popularidad de las razas en las regiones también disminuye, cambia estas proporciones y el potencial de las mismas razas dentro de cada país podría modificar las proporciones de las razas más representadas en cada país, en cada hospital, en cada laboratorio. Algunas razas reportadas son el setter, el cobrador, el crestado, cocker, boxer, brandanés, etc. Bueno, como signos clínicos, los principales son los que están en el primer cuadrito. Estos se observan de mediana a avanzada edad y generalmente el diagnóstico se realiza a los 7 años, pero es un promedio. Obviamente vamos a encontrar diagnósticos mucho más jóvenes y muchos más grandes. Es una enfermedad insidiosamente progresiva con signos bajos y no específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad va a empezar con signos muy, muy ligeros y van a ir aumentando su severidad con el largo del tiempo si no se presenta el tratamiento. Bueno, ¿cuáles son los signos? Principalmente obesidad, aumento de peso, letargia e intolerancia al ejercicio y al frío. Esto obviamente va a depender de lo que observe el propietario. La intolerancia al ejercicio, al frío, generalmente nosotros no lo podemos ver, nos lo tiene que platicar el propietario. El adelgazamiento del pelo o alopecia, y esto se debe a que las hormonas tiroideas mantienen al pelo en crecimiento, o sea, en fase anagénica. Al tener esta disminución de las hormonas, el pelo se queda en telogén y no se produce nuevo pelo. Entonces, al momento de caerse el pelo, no se genera nuevo pelo y es lo que ocasiona la alopecia. Esta alopecia es no pruriginosa en un principio, o sea, cuando es únicamente debida por hipotiroidismo, pero no en todas las razas se presenta alopecia. Podemos observar únicamente el pelo más delgado o que se presenta únicamente el pelo primario. Tiene manto seco, esto debido a deficiencia de prostaglandina y ácidos grasos en la piel, lo que provoca una atrofia de las glándulas sebáceas. Hiperpigmentación asociado al daño de la piel por la ausencia de pelo, pioderma y seborrea y otitis recurrentes. Esto se asocia a disminución de los linfocitos T circulantes, lo que predispone a enfermedades infecciosas secundarias. Cuando ya existe una infección secundaria, ya podemos... Ay, perdón, hay por ahí un micrófono prendido. Se me fue el hilo. Cuando ya hay infecciones secundarias, ahora sí podemos presentar prurito. Entonces ahí hay que tener en cuenta que si ya hay una infección, no, sí se puede presentar con prurito. Los signos neurológicos son poco comunes, pero están reportados. Hay varios artículos de hipotiroidismo con signos neurológicos. Se observa inclinación de cabeza, ataxia, marcha en círculos, estrabismos. De manera periférica se observa por acumulación de ácido hialurónico y edema en los nervios periféricos, los que los compresiona. También se puede haber una alteración en el metabolismo de las células de Schwann, alteración en el transporte axonal y en la barrera hemática, lo que provoca estas alteraciones neurológicas. Otros signos son queratoconjuntivitis seca por disminución de la producción de lágrima, distrofia lipídica corneal por la hiperlipidemia marcada, bradicardia por disminución de la ATPase en el músculo cardíaco, disminución de canales de calcio y disminución de receptores beta adrenérgicos. Obviamente con esta bradicardia, si realizamos un electrocardiograma, observaríamos disminución de la onda P y R, inversión de la onda T, y podríamos observar bloqueo atrioventricular. Hay otros signos reportados, pero no todos los artículos pueden
asociarlo directamente al hipotiroidismo porque en la inducción experimental no se observan en todos los pacientes. Hay como cambios en el comportamiento, agresividad, el megaesófago, todos estos como que no están al 100% asociados a hipotiroidismo, por eso no los pongo en la diapositiva. Y también está asociado el mixedema facial, que es igual a acumulación de mucopolisacárido y ácido hialurónico, lo que provoca esta expresión trágica que se menciona en la literatura antigua. Bueno, ya vamos a entrar al diagnóstico, pero antes de entrar al diagnóstico como tal de cómo vamos a medir las hormonas, vamos a hablar un poquito de generalidades previo a ya ver cómo van a estar las hormonas. ¿Qué tenemos que considerar? Que para que una prueba diagnóstica sea confirmatoria, el paciente tiene que ser altamente sospechoso de tener la enfermedad. O sea, si no presenta los signos clínicos y solo es un paciente que viene por cualquier cosa, no vamos a llegar directamente a medir hormonas tiroideas a ver si tiene hipotiroidismo. O sea, tiene que ser altamente sospechoso de tener la enfermedad, por lo cual tenemos que hacer un examen minucioso, conocimiento de las ventajas y desventajas de todas las pruebas, conocer los factores que influyen en los resultados para poder determinar, poder diagnosticar correctamente las enfermedades. Esto no solo es para hipotiroidismo, es para todas las enfermedades. Bueno, antes de llegar a las hormonas tiroideas, tenemos que hacer pruebas de rutina en todos los pacientes. En estos pacientes con hipotiroidismo sin otras enfermedades concomitantes, vamos a tener alteraciones que no son patognomónicas. En el hemograma tenemos anemia normocítica normocrómica. Esta se debe a disminución de la producción de eritropoyetina, disminución del consumo del oxígeno, lo que aumenta el 2,3-difosfoglicerato, aumento de efecto, falta del efecto directo de las hormonas tiroideas y por lo tanto disminución de todo, esto provoca disminución de la eritropoyesis. Bueno, como ayer comentó la doctora Araceli, también podemos observar los codocitos y estos se deben a alteración en la membrana por alteración lipídica, pero pues no son patognomónicos porque hay otras causas para la alteración de los lípidos. Bueno, en la bioquímica, como ya comentamos, va a tener hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y esto se observa en 75% de los casos con hipotiroidismo. O sea, habrá pacientes que tengan hipotiroidismo que no presenten hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Esto se debe a disminución en la síntesis, movilización y degradación de los lípidos, y siempre que veamos hiperlipidemia marcada, tenemos que considerar que existen otras causas, no pensar únicamente en hipotiroidismo, ya como les comentó el doctor David, hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, y la causa más común de hiperlipidemia, desgraciadamente, en las muestras que manejamos es el efecto postprandial, o sea, que no se haya ayunado correctamente al paciente. Hay algunas otras alteraciones como glomerulonefritis, pero bueno, eso ya encontraríamos hallazgos de daño renal o hepatopatías como colestasis y las observaríamos en la bioquímica. Bueno, otros hallazgos que se reportan en la literatura es el incremento de fructosamina y se puede observar proteinuria en el caso de que existan acumulación de complejos inmunes a nivel del riñón y se ocasiona una glomerulonefritis. Como en cualquier enfermedad autoinmune, se puede llegar a tener glomerulonefritis o cualquier otro órgano puede ser susceptible de afectarse por estos complejos inmunes. Bueno, estas pruebas como tal no son diagnósticas, pero nos sirven para determinar que no presenta otra enfermedad del paciente y podamos proseguir con el proceso diagnóstico. Antes de llegar a las hormonas, vamos a hablar del efecto de algunos medicamentos en la determinación de hormonas tiroideas. Es muy importante porque esto es un error muy común bueno, no todos los días, pero cada mes, por ejemplo, encontramos un paciente que tiene corticoterapia y miden hormonas tiroideas. Entonces es un error común que sigue estando en la población general, que se administran corticoides principalmente por los efectos dermatológicos y aún así miden las hormonas tiroideas. Entonces,
hay que considerarlo. ¿Esto qué hacen? Los corticoides alteran el metabolismo y disminuyen la concentración de tanto de T4 total como T4 libre y pueden disminuir la liberación de TSH de la hipófisis, provocando disminución en su producción. El fenobarbital a largo plazo aumenta la tasa de aclaramiento de la T4, disminuyendo su concentración e inhibe la liberación de TSH de la hipófisis. El ácido salicílico modifica la unión de proteínas de la T4, provocando disminución de la T4 total y un aumento transitorio de la T4 libre. Las sulfonaminas interfieren en la producción de peroxidasa de la tiroides, que es indispensable en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces van a disminuir su producción desde la tiroides y va a disminuir ese feedback negativo con la hipófisis y con el hipotálamo, y va a disminuir, va a aumentar de manera fisiológica la TSH en búsqueda de aumentar las hormonas tiroideas. Acá en el cuadrito podemos verla, que es la única que la aumenta como un mecanismo compensatorio. Y esto se vuelve a la normalidad en un par de semanas que se suspende el tratamiento. Y aquí hay otros medicamentos reportados, generalmente disminuyen las hormonas tiroideas. ¿Qué otros factores influyen? Las hormonas varían inversamente con la edad. Acá en este esquema muy básico que no representa cómo van disminuyendo, solamente es para darnos una idea. Si aquí tenemos la edad y aquí tenemos las hormonas tiroideas, mientras aumenta la edad, disminuye la concentración de hormonas tiroideas. Repito, no de manera lineal, no bajan así, es una bajada diferente. Los lebreles tienen una menor concentración de hormonas tiroideas y de manera general se reporta que hay ciertas variaciones en las razas, y lo que nos tocaría sería realizar valores de referencia de estas hormonas para cada raza, lo cual sería un trabajo muy laborioso y que probablemente no lo realicemos en los próximos años en el país. El síndrome del eutiroideo enfermo, que es un paciente enfermo de otras alteraciones no tiroideas que va a tener disminución de las hormonas tiroideas, y esto es aparentemente como una respuesta adaptativa por parte de los tejidos en donde hay menor requerimiento de energía y disminuye la producción de hormonas tiroideas. Son enfermedades graves y sistémicas como diabetes mellitus, enfermedad hepática, insuficiencia renal, cardíaca, hiperadrenocorticismo, aparte de que el hiperadreno tiene mayor concentración de cortisol endógeno y disminuye también las hormonas tiroideas. Bueno, esto es súper común, que estén enfermos de múltiples cosas y aún así midan hormonas tiroideas y tengamos que ponerles en las interpretaciones que se tiene que reevaluar cuando el paciente ya esté estable, y que las pruebas desgraciadamente no son 100% confiables en ese momento en ese paciente. Bueno, y ahora sí vamos a llegar a las hormonas, pues la parte más interesante en la que todos queremos saber. Pero, vuelvo a aclarar, esto es un error bastante común en mandar en tubos equivocados. ¿Qué tubos requerimos para medir hormonas? No solo tiroideas, también para cortisol o cualquier hormona. Es únicamente tubo rojo o los viales de transporte, y la marca más común es Eppendorf, que son estos dibujitos. Únicamente tubo rojo. No hay mucho que pensar, pero bueno, aclaremos. No tubo con anticoagulante, no tubo con gel separador y no tubo de vidrio. Y si vamos a enviar las hormonas, porque ya sabemos que no todos los estados de la República tenemos estas determinaciones, bueno, vamos a separar el suero en estos tubos, y vamos a mandar únicamente el suero por la noche para asegurar que se mantiene la cadena fría durante todo el proceso. El laboratorio pueda recibir en la mañana las muestras y las pueda ya sea correr en ese día o conservar adecuadamente. Bueno, aquí aprovechando que esto es una presentación en línea, pues puse en toda la tablita las hormonas y los anticuerpos para que lo veamos pues, de manera general y no estar cambiando de diapositivas. Bueno, tenemos aquí la T3 total. Como ya vimos, es la que se produce en menor cantidad por parte de la tiroides, principalmente se debe a la desionización periférica de la T4.
y es la que tiene un mayor efecto fisiológico y además tiene un mayor efecto en el feedback negativo con tiroides, digo, con hipófisis e hipotálamo. Pero tiene un valor limitado en el diagnóstico de hipotiroidismo porque se mantiene en intervalo de referencia en 90% de los pacientes hipotiroideos y se puede deber a que se secreta un poquito más de T3 o a que aumenta la conversión periférica durante la disminución de la función tiroidea. Y también se pueden encontrar anticuerpos contra T3, lo cual es, bueno, hay también anticuerpos contra T3 y T4 no son muy elevados en pacientes veterinarios, pero sí se pueden encontrar y estos podrían interferir en la determinación de T3. Y también considerar que se podrían encontrar bajos en pacientes eutiroideos, o sea, no enfermos de la tiroides. La T4 total se disminuye en pacientes hipotiroideos, eutiroideos enfermos, perros viejos y por todos los medicamentos que ya vimos. Y, perdón, me salté acá la sensibilidad y especificidad. Entonces la T3 tiene una sensibilidad bajísima del 0.10 y una especificidad de hasta el 73%, lo cual sigue siendo un poquito baja. La T4 total tiene una sensibilidad relativamente alta que hay que poner en tela de juicio este 1.0. Yo lo pongo tal cual lo encontré en la literatura. Y una especificidad de 0.75 a 0.82, o sea, es una especificidad baja. Entonces, algunas ponencias que he visto aquí a lo largo del tiempo ponen por muy arriba la T4 total como valor diagnóstico porque es la que está más fácil, porque se encuentra en el Catalyst de IDEX, pero bueno, en el Catalyst de IDEX no podemos meter el control y no vamos a medir únicamente T4 total como viene ahí, o sea, tendríamos que medir todo el perfil y de preferencia incluir TSH y T4 libre, porque un solo valor de T4 total no lo podemos tomar al 100% que su paciente es hipotiroideo. Perdón, me voy a volver a regresar tantito. De la T3, generalmente no se ofrece, habrá algún laboratorio que la ofrezca, pero pues aunque esté en el catálogo, no es necesaria, podría utilizarse como complemento del resto de las hormonas, pero no es necesaria y no es de valor diagnóstico. Bueno, la T4 libre está disminuida o cercana al límite inferior de referencia en pacientes hipotiroideos y también puede tener cierta disminución por los efectos de eutiroideo enfermo y los medicamentos también, obviamente. Aquí hago la aclaración de que tenemos disponible la quimioluminescencia, la radioinmunoanálisis y el diálisis de equilibrio. También en muchas ponencias demonizan la quimioluminescencia porque puede haber cierta subestimación de la T4 libre. Pero la diálisis de equilibrio no la tenemos de manera generalizada en el país y es muy cara. Entonces, si tenemos la quimioluminescencia y podemos medir con la misma cantidad de dinero las 3 hormonas tiroideas y vamos a tener un diagnóstico certero, yo recomiendo que lo midamos así, que no nos quedemos con la T4 total y la TSH solo porque T4 libre no es por diálisis de equilibrio. Esta tiene una especificidad y una sensibilidad alta. Obviamente esto varía con el método elegido. Y la TSH debería de estar incrementada por la falta de la retroalimentación de las hormonas tiroideas T3 y T4. Pero está incrementada en 60-80% de los casos. O sea, no todos los pacientes hipotiroideos van a tener este incremento persistente, porque se encuentran fluctuaciones en pacientes hipotiroideos y también se ha sugerido que no se midan todos los isómeros posibles de la TSH y por eso no se encuentra incrementada en el papel, pero sí en el paciente. Los anticuerpos, bueno, tenemos los anticuerpos antitiroglobulina y están presentes durante la inflamación y pueden permanecer presentes en pacientes ya hipotiroideos y se reporta en 36 a 60% de los casos. Podríamos tener anticuerpos positivos y pruebas de función normales, lo que podría indicar una tiroiditis temprana. Por eso no va a ser el diagnóstico como
nuestra primer prueba no vamos a medir anticuerpos. Los anticuerpos los vamos a reservar en cuando tengamos sospecha de que están interfiriendo con la determinación de las otras hormonas. Tienen una sensibilidad muy baja y una especificidad alta. Ya de manera como anecdotaria, la determinación de anticuerpos en el humano es contra la peroxidasa tiroidea, y esta se encuentra únicamente incrementada en 17% de los perros, por eso no se determina en medicina veterinaria. Y también están los anticuerpos contra T3 y T4, los que también no siempre están incrementados, por eso no se determinan en medicina veterinaria. Por si lo encuentran en la literatura, bueno, sepan que sí existen, que sí se pueden determinar, pero la razón es que no se encuentra en todos los pacientes. Bueno, entonces hice esta tablita como para ver si queda un poco más claro así. Entonces, ¿de qué vamos a partir? De la historia clínica que nos digan los propietarios, los signos clínicos sugerentes de hipotiroidismo y los hallazgos en las pruebas de rutina, sin evidencia de enfermedad no tiroidea y sin medicamentos. O sea, vamos a procurar que el paciente no tenga medicamentos. Si no están en la tablita que pusimos, bueno, podríamos arriesgarnos y medir las hormonas tiroideas. Bueno, entonces ya, tenemos todo esto, tenemos palomita, entonces ahora sí vamos a medir T4 libre, T4 total, TSH y colesterol, lo podemos volver a agregar, aunque ya lo hayamos determinado las hormonas en las pruebas de rutina. Si vamos a prescindir de algo, pues yo prescindiría de la T4 total. Bueno, entonces, ¿qué podemos tener de resultados? T4 libre y T4 total disminuidas y TSH normal. Esto tendremos que confirmar que realmente el paciente no tenga otra enfermedad o un tratamiento, pero se observa, según la literatura, en 20 a 30% de los perros tiroides. Según mi experiencia, este porcentaje es un poco mayor. Es mayor la cantidad de pacientes hipotiroideos que tienen TSH normal o cercana al límite de referencia. Bueno, ¿cuál sería un hipotiroidismo clásico? Las hormonas tiroides disminuidas, T4 libre, T4 total y aumento de la TSH. Y esto sería hipotiroidismo. Y si tenemos todo normal, sería un paciente eutiroideo, no tiene enfermedad tiroidea. Podemos tener T4 libre normal, T4 total normal o alguna combinación en que este esté normal y este esté baja o está baja y está normal. Y la TSH incrementada. Esto podría deberse a un hipotiroidismo compensado, o sea, un hipotiroidismo inicial, recuperación de medicación supresiva de la tiroides, recuperación de enfermedad no tiroidea o interferencias con anticuerpos anti-T4. Esto de la interferencia con anticuerpos sí ocurre, no ocurre frecuentemente, pero cuando se sospecha, ahí sí podríamos determinar los anticuerpos o repetir el estudio en el caso de que estuviera con terapia o que creamos que se está recuperando de una enfermedad no tiroidea. Repetimos el estudio y observamos cómo se comportan estas hormonas. Igual acá, acá podríamos también repetir para ver si continúan estos hallazgos, bueno, ya nos indicaría hipotiroidismo. ¿Qué es importante en este caso y en este caso? Los signos clínicos y la historia clínica. Si todo coincide y tenemos este hallazgo, es hipotiroidismo. Y si tenemos este hallazgo y tiene toda la clínica, bueno, podríamos determinar anticuerpos solo para estar seguros o repetir el estudio con algunas semanas o meses de separación. Bueno, aquí estaría cómo son los estados de la enfermedad teóricamente. Teníamos el silencioso, que en la histopatología se vería normal, ligera infiltrado periférico. Tendríamos los anticuerpos positivos y las hormonas normales. El subclínico, o sea, aquí tendría función tiroidea normal, aunque tenga tiroiditis. En el subclínico, inflamación marcada, anticuerpos positivos, TSH incrementada y hormonas podrían estar normales o disminuidas. El clínico, mayor del 75% de la glándula destruida, y ahora sí podríamos tener los anticuerpos aún positivos, TSH incrementada y hormonas tiroideas disminuidas. Y el clínico, ya existe mínimo tejido tiroideo funcional y la inflamación está limitada.
Entonces podríamos tener ya los anticuerpos negativos, TSH incrementada o normal y las hormonas tiroideas, o sea, T4 total y T4 libre disminuidas. Bueno, y tenemos también como prueba la estimulación con TSH. Esta la podremos realizar, por ejemplo, en este paciente o en este paciente. En este no tanto, en este sería más como la indicación. Se considera como un estándar de oro, pero es costosa y es relativamente tardada, no en comparación como la supresión convexa, pero pues tenemos que tener al paciente 6 horas. Es cuando tiene la alta sospecha clínica, pero las pruebas no son confirmatorias, entonces podemos recurrir a la estimulación o repetir el estudio con las hormonas tradicionales. Se administran 150 miligramos totales de TSH recombinante humana o 5 unidades internacionales de TSH bovina. Se toma la T4 total y TSH basal y luego a las 6 horas y vamos a interpretar la T4 total. Si tenemos, lo normal es que al administrar TSH exista una estimulación de la tiroides y se produzca un aumento de la T4 total y este aumento se espera que sea mayor a 20 nanomoles por litro o 1.15 veces sobre el valor basal de la T4 total. Y en un paciente hipotiroideo con tejido mínimo funcional, pues el valor va a ser menor a 20 nanomoles por litro y confirmaría hipotiroidismo. Bueno, estudios de imagenología, solo lo voy a mencionar, no es mi área de experiencia, no tengo experiencia ni observándolas ni interpretándolas. Podríamos obtener disminución de la ecogenicidad parénquima heterogéneo u homogéneo, dependerá en cómo está la inflamación y si hay presencia de fibrosis, pero estos hallazgos al ultrasonido no son como, no te van a confirmar el hipotiroidismo, porque únicamente van a confirmar un daño en el tejido. Tendríamos que de todas formas medir las hormonas. Y en cuanto a la referencia del tamaño, pues existen superposición del tamaño en diferentes razas, por lo que no podríamos decir que está la tiroides disminuida con 100% de certeza, sobre todo en pacientes mestizos. También está la medicina nuclear con la captación de Tectenium 99M y bueno, está disminuida en pacientes hipotiroideos con estos porcentajes y en eutiroideos pues es hasta el 1.86% a los 60 minutos de esta administración. Bueno, tratamiento y seguimiento. Bueno, consiste en reemplazar las hormonas con levotiroxina sódica. Tampoco es mi área de experiencia, lo vamos a mencionar, no vamos a hacer como tal el desglose de cómo se harían los aumentos de las dosis, pero de manera general se empieza con 20 microgramos por kilogramo 2 veces al día o una vez al día. Y bueno, aquí los artículos mencionan que generalmente cuando se empieza con una vez al día, seguramente el paciente, más del 60%, requiere un ajuste de dosis. Hoy vamos a llegar al máximo de 0.8 miligramos, por kilogramo. Miligramos totales 2 veces al día. ¿Cómo vamos a evaluar el tratamiento en patología clínica? Con T4 total y TSH. Se mide a las 4 a las 6 horas de levotiroxina, que es la que se espera el pico más alto de su acción. A las 4 o 8 semanas, generalmente es hasta las 8 semanas, que se miden estas hormonas. ¿Cómo se miden? O sea, va a tomar su pastilla o su cuarto de pastilla, lo que le toque, en su casa de manera habitual, de manera normal, y a las 6, 4 horas llega a la clínica y tomamos la muestra. Esperamos que la TSH se encuentre en intervalo y esperamos que la T4 total esté entre 38 a 77 nanomoles por litro. Este valor terapéutico puede cambiar, depende del laboratorio, o sobre la mitad del intervalo de referencia. O sea, si la mitad es 20, bueno, esperamos que esté arriba de 20, ¿no? Es un ejemplo. O ligeramente incrementado del valor de referencia normal, no del intervalo terapéutico. Y la T4 total menor a 25.7 nanomoles por litro con signos clínicos, se tiene que incrementar la dosis.
Los signos clínicos mejoran y también las alteraciones en patología clínica en las pocas semanas o pocos meses, excepto la alopecia que depende de la severidad y la extensión de la alopecia, podría recuperarse el pelo en varios meses. ¿Qué tenemos que tomar como consideración al realizar el tratamiento? De no pasarnos de dosis, de que el propietario no le dé de más, aunque le hayamos indicado menos, por el riesgo de la tirotoxicosis, que es pues básicamente administrar hormonas tiroideas de más. Los signos clínicos son jadeo, nerviosismo, ansiedad, taquicardia, agresividad, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, taquicardia y síncopes. Y lo más preocupante pues son las alteraciones a nivel del sistema cardiovascular. ¿Qué hacemos? Si los signos son muy severos, tenemos que suspender el tratamiento por varios días y ya luego volver al tratamiento. Si los signos son leves, simplemente disminuimos la dosis, pero en este caso tendríamos que acortar el tiempo de evaluación de las hormonas tiroideas. Ya no nos vamos a las 8 semanas, nos vamos a las 4 semanas para asegurarnos que no estemos muy incrementada la T4 total. Aquí hay que considerar que no siempre se presentan estos signos, que hay veces que está la T4 total muy alta, pero el paciente está de manera normal, entonces igual vamos a disminuir la dosis si nos pasamos de este intervalo terapéutico. Y creo que ya es lo último. Sí, esto ya es lo último. ¿Qué onda con el diagnóstico con respuesta al tratamiento? Bueno, teniendo tantas opciones disponibles, no es una actividad ética no diagnosticar al paciente y solamente darle la levotiroxina, esperar a ver si ya mejora y ya no es hipotiroideo, ¿no? Porque tenemos el riesgo de la tirotoxicosis. En el caso de que el paciente no sea hipotiroideo, sí es mucho más fácil llegar a la tirotoxicosis. Pueden mejorar los signos clínicos, aunque sean por otras causas. Por ejemplo, la alopecia puede mejorar por este estímulo de las hormonas tiroideas, aunque sea por otra causa. Entonces, además, complica el diagnóstico. Esto también es súper común. Es que en otra clínica lo diagnosticaron y le dieron levotiroxina y ahora no sé si es hipotiroideo. ¿Y qué hago? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar la levotiroxina por al menos 8 semanas y ya volvemos a medir el perfil tiroideo. Bueno, no, tendríamos que medir en las pruebas de rutina, revisar que todo esté en orden y ahora sí medimos las hormonas tiroideas. Entonces, esto es una pérdida de tiempo innecesario y no es ético con los pacientes. Y dos ejemplos muy rápidos, aunque ya vi que tengo tiempo, bueno, me fui muy rápido. Tenemos este perro, hembra esterilizada, mestizo de 4 años, con zonas alopécicas bilaterales, bradicardia, condición corporal 4 de 5, o sea, todos los signos, ¿no? Y estos clínicos muy amablemente realizaron primero las pruebas de rutina. En el hemograma no se encontraron alteraciones. En la bioquímica se encontró una ligera hiperazotemia prerrenal de 9.3 milimoles por litro, hipercolesterolemia marcada de 10.3 milimol por litro. Al no presentar ninguna otra alteración al examen físico, se decide medir las hormonas tiroideas al día 5 y encontramos el perfil normal, el perfil típico. TSH incrementada, T4 libre muy baja y colesterol inclusive aumentó a 11.18. Entonces este perro se manejó como hipotiroideo, se mandó a casa con levotiroxina y aquí ocurrió algo que también está fuera de nuestro control de 100%. El propietario subdosificó, o sea, se fue y no regresó hasta mucho tiempo después con la dosis baja, que él solito decidió dar esa dosis y regresó los clínicos a notar esta subdosificación previo a la toma de muestras, corrigieron la dosis y ahora sí se midieron las hormonas tiroideas al año y 7 meses, o sea, bastante tiempo después, y aún así, con todo este tiempo que pasó, la T4 total casi llega a nuestro intervalo terapéutico, la TSH está en intervalo y el colesterol está en 6.18. Aquí yo diría que lo que manda sería el paciente. Si el paciente está bien, no tiene signos clínicos, entonces yo
podría permanecer con este intervalo, porque si recordamos, en el que ya recomendamos el ajuste sería menor a 25. Entonces aquí estamos como que en esta zona antes de llegar al intervalo terapéutico, en la que lo podríamos dejar así, la dosis. Bueno, también va a depender de qué levotiroxina consiga el propietario y cómo se pueda hacer esta dosificación, y si él tiene el tiempo de hacer la dosificación 2 veces o una vez al día. Eso pues ya dependerá del cliente y del clínico y del propietario. Este ejemplo 2 es lo que no debería de pasar. Tenemos un perro chihuahueño de 15 años, hembra, y no nos dijeron la historia clínica. Las pruebas se encuentra incremento de sólidos totales únicamente asociado a lipemia, hiperlipidemia marcada, colesterol de 9.74, triglicéridos de 6.3, hipoglucemia, aumento de fosfatasa alcalina, aquí falta la R, hiperglobulinemia y otras alteraciones no relevantes. Entonces se fueron con interpretaciones muy vagas, ahora sí que de acuerdo a lo que la clínica diga, pues hay que ver qué se puede hacer, porque también teníamos aumento ligero de fosfatasa alcalina. Bueno, se va y regresa en 2 meses, con la única historia es que come bien y tiene constantes normales. Eso es lo que nos reportó el clínico. En la bioquímica continúa la hipercolesterolemia y continúa el aumento de fosfatasa y ahora ya tiene hiperglucemia, y los triglicéridos no se determinaron en este perfil. Bueno, a los 2 meses y 1 semana, el clínico, por su propia cuenta, porque nosotros no le podíamos recomendar algo sin una historia clínica, me dio hormonas tiroideas y encontramos el perfil típico: incremento de TSH, T4 libre y T4 total disminuidas, y el colesterol aumentó. Ay, es que no veo por la... Ay, bueno, no veo el valor porque tengo aquí lo de la presentación. Bueno, aumentó el colesterol. Entonces se mide se mide a los 4 meses posterior al tratamiento y vemos que este T4 total sigue muy bajo. Seguimos con hipercolesterolemia. Entonces, esto es lo que no debemos de hacer. No comunicarnos con nuestro patólogo clínico y hacer perder el tiempo. O sea, hasta los 2 meses y 1 semana se hizo el diagnóstico, y pues no sabemos la dosis porque tampoco nos la reportó, y pues solo tenemos este valor, y a la fecha no ha llegado el seguimiento para decirles cómo sigue este paciente. Y ya de manera general, las conclusiones: principalmente esta charla lo que busca es evitar el sobrediagnóstico. Hay bastantes factores que disminuyen las hormonas tiroideas, y muchas veces, más de las deseadas, llegan muestras de pacientes que no tienen historia clínica, que directo llegan a medir hormonas tiroideas, o peor, que llegan y solo quieren medir T4 total, o llegan y solo quieren medir T4 libre y quieren hacer el diagnóstico así. Esto va a provocar únicamente sobrediagnosticar el hipotiroidismo. Es súper común, cada 2, 3 meses llega un paciente que se diagnosticó en otro lado y no era hipotiroideo y se estuvo mandando levotiroxina. Monitorear el tratamiento incluye preguntar cómo se está dando la levotiroxina. No inducir respuestas, no preguntar, ¿le estás dando dos cuartos de pastilla o le estás dando 2 veces al día? No, así no se pregunta, es platícame cómo le estás dando la levotiroxina, y el propietario tiene que salir de su propia voz: no, pues yo llego, rompo la pastilla así y así y se la doy así. Eso incluye el monitorear el tratamiento, que realmente se estén siguiendo las indicaciones que nosotros estamos dando. También esto incluye explicarle al propietario que la levotiroxina se va a dar por siempre y que vamos a estar midiendo las hormonas, que no se puede ir 1 año a su casa y luego volver a ver cómo está el paciente. Tenemos que apoyarnos en nuestro patólogo clínico de confianza. Siempre todos estamos disponibles, ya dependerá la carga de trabajo, pero podemos encontrar siempre el momento para platicar con los clínicos de casos clínicos complicados, casos que no sabemos qué hacer, estos complicados por tratamientos en otras clínicas. Siempre estamos disponibles para platicar para el beneficio de los pacientes. No hay preguntas tontas. Es mejor preguntar antes de hacer que equivocarnos y hacer perder tiempo, dinero o ganas del propietario de continuar con el tratamiento.
Siempre realizar pruebas de rutina previo a las pruebas diagnósticas. Es muy común llegar directo a hormonas tiroideas, no es correcto. Paciencia al encontrar la dosis, cada paciente es diferente, yo por eso no manejé cómo se realiza el ajuste de dosis, porque yo no lo hago, lo he leído, pero yo no lo hago, no tengo experiencia. Entonces, cada paciente es diferente, e inclusive en medicina humana, los endocrinólogos no van a dar a la primera con la dosis correcta para tu caso particular. Siempre va a haber este ajuste de dosis a lo largo del tiempo para encontrar la dosis correcta en la que te mantenga estable, mantenga sin signos clínicos y sin alteraciones en la bioquímica y en las hormonas. Siempre incluir la historia clínica y el diagnóstico presuntivo en las pruebas, no solo en patología clínica, en todas las áreas, en microbiología, en histopatología, en parasitología, siempre incluir el diagnóstico presuntivo, porque puede que nos falte algún detalle o que hayamos mandado mal la prueba y el patólogo clínico o el especialista en el área nos pueda decir, oye, ¿sabes qué? Si tu diagnóstico presuntivo es este, pues te recomendaría cambiar tu prueba a esta o te recomendaría añadir esto, y esto va a ayudar a que los diagnósticos sean más prontos y los pacientes tengan sus tratamientos adecuados lo más rápido posible sin gastar tanto dinero, sin gastar tanto tiempo. Y pues creo que ahora sí es todo. Y aquí está todas las referencias que utilicé para esta presentación.